Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista zamorano Óscar Prieto Martín. ¿Qué tal estás? Muy bien, hola Alberto, buenos días. Pues muy bien, con mucho calor, pero es lo típico y tópico del verano y bienvenido sea. Sí, vamos a comenzar con la entrevista, ¿vale? De acuerdo. ¿Cuándo sentiste la vocación de ser periodista? Bueno, la verdad es que la sensación y la vocación de dedicarme a esta profesión tan cambiante y tan complicada por momentos, pues desde que era muy pequeñito. Yo realmente crecí escuchando a los grandes clásicos de la radio, no solamente la radio deportiva, ¿no? A la que muchísima gente me asocia, ¿no? A todos los grandes clásicos de la radio, ¿no? Desde los periodistas deportivos como José María García, como Héctor del Mar, un grandísimo narrador deportivo de los años primeros de los 80 y mediados de los 80, como el propio Iñaki Gabilondo cuando comenzaba sus periplos, como Polvo de Estrellas, como el Loco de la Colina, bueno, aquella mítica Antena 3. Entonces, la radio me encantaba el deporte, obviamente, me encantaba el fútbol y el baloncesto sobre todo, y bueno, pues empecé a hacer mis pinitos radiofónicos, sobre todo vinculados al periodismo deportivo y sobre todo a la narración deportiva, ¿no? Que era lo que más me gustaba. Y bueno, lo he contado muchas veces, ¿no? Yo era un auténtico dolor de cabeza, ¿no? Para mis vecinos, para los vecinos de mi casa, de la antigua avenida José Antonio en Zamora, porque yo tenía unos muñecos que se llamaban Airgun Boys, ¿no? De aquella época, con los que jugaba al fútbol, ¿no? Yo hacía una pelota de papel albal o una pelota de papel higiénico mojada y luego secada en un brasero, y con una portería, porque existían unos muñecos que además eran especializados en fútbol, te estoy hablando de principios de los 80, bueno, pues simplemente era coger la pelotita con unos muñequitos y yo retransmitía los partidos, ¿no? Es decir, para que es Juanito Santillana de aquella época, ¿no? Juega, pum, pum, y yo narraba los partidos mientras yo jugaba con los muñecos, ¿no? Le ponía a la portería una red de esas de las patatas antiguas, esas redes que eran patatas, con celo, ¿no? Y lo tenía todo preparado. Y también es cierto que me gustaba muchísimo en el colegio, en el Corazón de María, era quien llevaba todas las estadísticas del recreo, de los goles, de los partidos, y bueno, muchas veces también hasta estábamos jugando en el recreo, yo no era muy bueno jugando al fútbol, la verdad, lo tengo que reconocer. Tampoco me empeñé en aprender más y muchas veces hasta narraba los propios partidos jugando con mis compañeros. ¿En dónde diste tus primeros pasos? Profesionalmente hablando, dices. Sí. Bueno, pues yo los primeros pasos, sí tengo que recordar, y más en este tiempo, que hace escasamente unas horas hemos perdido a uno de sus familiares. Bueno, pues yo mi primer pinito en la radio la hice en Antena 3 Radio en Zamora, estando yo en primero de BUP, con un programa que se llamaba, que se emitía en directo en Antena 3 Radio, creo que en el antiguo edificio de Botiguero, en el Palomar, allí recuerdo, ¿no? En el ático. Era un programa de radio que se llamaba Equilicual, ¿no? Y lo dirigía el desaparecido hace ya tiempo Pepe Bernal, por el que pasaban, yo era pequeño, estaba en primer debut, por el que pasaban, bueno, pues cantautores, poetas, gente de la sociedad, ¿no? Y de la cultura zamorana. Y a mí Pepe me dio la oportunidad, yo iba a clase particular con él hace escasos, horas, ha fallecido uno de sus hermanos, ¿no? Y fue quien me dio la oportunidad, ¿no? de entrar y contar algunas crónicas del Zamora, que en aquellas creo que estaba en tercera, del Club Baloncesto Zamora, ¿no? Que estaba en pleno apogeo, ¿no? Cuando comenzaba. Y fueron los primeros pinitos. Luego ya terminé la carrera. Yo no era muy buen estudiante. Es cierto que una vez que me quité de medio las físicas, las matemáticas y todo eso, tercero de BUP, sí que reconducí un poco mis estudios. Terminé lo que era tercero COU, selectividad, y comencé la carrera. Quise estudiar en Madrid, pero no pude porque tuve que hacer la selectividad en septiembre, pero bueno, al final, gracias al esfuerzo de mis padres, pude estudiar en la Universidad Pontificia de Salamanca y sacar la carrera de periodismo del año 91 al año 96. ¿Por Y qué te esa has fue decantado? Sí. fue un poco una experiencia, vamos a decir, un poco doméstica, ¿no? Un poco infantil. Luego ya a partir del 92 ya comencé a hacer prácticas en Onda Cero, en radios, y bueno, y a partir de ahí, pues hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué te has decantado por quedarte en Zamora y no salir fuera a otro sitio? Estuve fuera y sí que es cierto que tuve la tentación, ¿no? Nunca he sido
un profesional o una persona que me quisiera quedar en Zamora a toda costa. Incluso los primeros años al contrario, ¿no? Todos tenemos siempre hemos tenido, yo por lo menos tuve un poco la sensación y un poco la curiosidad de salir fuera, ¿no? Por una razón muy simple, ¿no? Porque yo me veía capaz de ponerme a la altura incluso de, no sé si de los mejores, pero de los narradores más importantes de este país, ¿no? Es muy complicado esta profesión. Realmente somos muchísimos los periodistas deportivos radiofónicos, deportivos entre comillas, ¿no? Porque luego la vida te ha ido también un poco ubicando, ¿no? En otras facetas del periodismo. Pero yo sí estuve fuera, yo comencé aquí en Onda Cero haciendo prácticas, al que, bueno, pues aprovechar al que fue director de Onda Cero Zamora, Pepe Blanco, que me dio la oportunidad, a Javier Hernández también, periodista deportivo, ¿no? En Zamora, ahora en Madrid, en otras facetas también, una persona con la que aprendí muchísimo. Comencé a hacer prácticas pues estando en la carrera, ¿no? En segundo de carrera, en tercero aquí en Zamora y luego, bueno, pues lo habitual, ¿no? Pues un tiempo de contrato, bueno, pues contratos más o menos relativamente, no voy a decir basura, ¿no? Pero bueno, los contratos habituales cuando uno está empezando, ¿no? Y metiendo la cabeza en el mundillo. Y a lo que vas, yo me fui a Madrid en el año 1998 a hacer un máster de radio. De ahí, lógicamente, las oportunidades laborales no eran muchas y, bueno, pues me arriesgué a irme a Galicia, ¿no? Estuve en Copelugo, en una ciudad que me maravilló, seguramente tipo Zamora, muy poco conocida, ¿no? Pero una ciudad que me dio la oportunidad de pasar 3 años y medio realmente apasionantes, ¿no? Como responsable de deportes de una emisora pequeña, pero que tenía un bagaje y un potencial deportivo muy importante, ¿no? Sobre todo en el mundo del baloncesto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar 3 años y medio recorriéndome toda España, retransmitiendo partidos de ACB. Tuve la oportunidad también de colaborar, porque éramos un equipo, ¿no? Realmente éramos un equipo en COPE Galicia, sí. Un año a las órdenes de José María García y los otros 2 años a las órdenes de José Antonio Avellán en la COPE. Tuve la oportunidad también de viajar con el Deportivo de La Coruña, echando una mano a los compañeros de Coruña, de cantar la liga, la única liga que ha ganado el Deportivo de La Coruña como uno de los colaboradores de aquella narración con José María García, de viajar a Turín, a Hamburgo, echando una mano. Estuve 3 años y medio y, bueno, pues volví a Zamora por 2 razones. Una, por motivos familiares y otra, pues porque, bueno, se daban las circunstancias de tener una oportunidad laboral y una estabilidad laboral, ¿no? En COPE Zamora. Pero no me hubiera importado. Rechacé 2 años después de estar en Zamora, durante los 2 primeros años que volví a Zamora, rechacé un par de ofertas, una para trabajar en la radio en Coruña y otra para trabajar en Santander, pues seguramente porque por familia y porque ya, bueno, pues ya estabas un poco encarrilado a hacerte una vida y una familia aquí en Zamora. ¿Qué significa para ti el haber narrado partidos, sea de baloncesto o de fútbol? Pues lo es todo. Es una experiencia, yo no sé cómo calificarla, ¿no? Es una experiencia, como decía la canción creo que era de Alejandro Sanz, es una experiencia, no, perdón, de Enrique Iglesias, ¿no? Es una experiencia religiosa, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, es igual de bonito narrar un Real Madrid-Barcelona o una final para mí, no lo he hecho, desafortunadamente no he narrado un Madrid-Barcelona ni he narrado una final de un Mundial, pero al final tú narrando un partido de fútbol es lo mismo narrar un Zamora-Cebrereña o un Cacereño-Linares que un España-Holanda. Hombre, vamos a ver, está claro que una final de un mundial es una final de un mundial, ¿no? Pero al final, si tú cierras los ojos y estás narrando el partido o estás viendo el partido y narrando el encuentro, la transmisión que tú le tienes que aportar a los oyentes, al final la mecánica y la magia es la misma que narrando un Burgos Promesas Zamora que un Real Madrid-Barcelona o un Juventus Inter de Milán. Tú mismo lo has dicho, que no solo se ha centrado, aunque siempre se te relaciona con el deporte, también en otras facetas de televisión o en radio. ¿Qué te aporta también el poder desarrollar tu trayectoria profesional en otras facetas, no solo en el deporte? Bueno, pues la verdad es que me aporta mucho, ¿no? Yo realmente he hecho mucho deporte, pero sí que es cierto que, bueno, también he hecho informativos. Ahora estoy haciendo desde hace casi 2 años un programa de variedades en Onda Cero, ¿no? El magazine Más de Uno en Zamora, que de 12:30 a 2 menos cuarto de la tarde. Lo que pasa es que mi figura es un poco inusual en Zamora, ¿no? Inusual, yo creo que para bien, ¿no? Yo cuando me vine de Galicia
realmente vivir del periodismo deportivo en Zamora es muy complicado, ¿no? Podemos decir que hay 2 o 3 excepciones y de personas y de profesionales que vienen ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando en las radios trabajaban muchos profesionales, cuando había mucha programación local y había una especialización dentro de las emisoras locales, ¿no? Eso pasó a la historia. Lo que es el tramo local de las emisoras es cada vez más reducido o prácticamente mínimo. Y lógicamente muy pocas personas, ¿no? Muy pocos locutores y redactores en cada emisora local, y más en una emisora como Zamora, ¿no? A mí me hicieron con mucho orgullo y con mucho gusto cuando yo me vine a la COPE de Zamora, me dieron la oportunidad también por mi carácter, también por mi bagaje comercial, familiar, por mi conocimiento y por ser una persona también muy conocida en Zamora, ¿no? Y entre comillas con peso, ¿no? Dentro de la humildad. A mí me hicieron jefe de publicidad y de marketing, ¿no? de la COPE de Zamora. Yo cuando llegué a Zamora, al margen de ser el redactor deportivo y de ayudar en otras tareas informativas, realmente me dieron un poco por ser la mano derecha del director, ¿no? Yo cuando llegué a COPE Zamora, a mí se me dijo, bueno, creemos que puede ser la persona idónea para alternar periodismo con el departamento comercial. A mí la idea sí me gustó porque si a mí me dieran la oportunidad de vender flexos, que tengo aquí uno delante, o no sé, o lapiceros o seguros, pues seguramente no sabría. Pero vender radio sí, porque es lo que he mamado toda la vida y la conozco, ¿no? Y no nos fue mal. Cogimos una emisora en el año 2003, cuando yo llegué, una emisora de COPE que estaba, bueno, pues como decía el gran García, ¿no? Y dicen quiebra técnica, y realmente fueron unos años gloriosos en los que tanto en lo periodístico, no solamente en lo deportivo, sino en otras facetas de la profesión y también en lo económico, pues colocamos a COPE de Zamora. Digo colocamos con la ayuda de todas las personas que trabajaban en aquel momento, ¿no? Luis Carlos García, el director, que fue quien me dio la oportunidad, colocamos a COPE Zamora de ser una emisora ruinosa a ser una emisora teniendo en cuenta la población, una de las más envidiadas en el circuito de COPE, ¿no? Y a partir de ahí, salvando la etapa que he pasado más relacionado con el mundo de la administración durante casi 7 años, pues ahora prácticamente es similar, ¿no? Por eso yo te decía que soy un caso un poco, una rara avis, ¿no? Dentro del periodismo zamorano. Hago programación, hago periodismo, hago informativos, puedo hacer programación deportiva, programación de variedades, vendo publicidad, coordino equipos coordino equipos comerciales. Es decir, soy un hombre orquesta en el que me he sabido adaptar absolutamente a todo, y eso creo que para los gestores y para los directores o para vamos a decir, los editores de los medios, creo que es algo bueno. Creo que a mí me ha hecho no faltarme nunca trabajo en esta profesión. Y luego, por otro lado, es cierto que también desgasta mucho. Y luego también hay una cosa muy importante, ¿no? Que yo no voy a negar, ¿no? Ya para terminar en esta faceta, ¿no? Que también, lógicamente, económicamente te da una gran estabilidad, porque del periodismo exclusivamente en ciudades pequeñas se vive, pero se vive muy justo, ¿no? Y la gestión, que es a lo que yo también me dedico, dentro del punto comercial y de coordinación comercial, ahora de la 8 Zamora y de Onda Cero Zamora y de Europa FM, en su día de COPE Zamora, pues también te da una estabilidad económica importante. Eso sí, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Nadie te regala absolutamente nada. El dar noticias negativas en una ciudad tan pequeña donde a veces puedes conocer a la gente o es un allegado, ¿te ha costado mucho alguna vez o te ha tocado emocionalmente? ¿Ha sido alguna noticia que hayas tenido que dar dura? Pues fíjate, la verdad es que ahora mismo no recuerdo, ¿no, Alberto? Pero bueno, recientemente fui como enviado especial al accidente de la Iniesta, ¿no? Del tren del Albia, en la que lamentablemente fallecen 2 personas. Así lo más reciente, ¿no? No recuerdo realmente haber dado alguna noticia. Sí, siempre das alguna noticia triste. Pues recuerdo ahora pues, algún fallecimiento de algún fútbol. Recuerdo el fallecimiento de Juan Mari, ¿no? Recién llegado yo a Zamora, chaval muy joven que era del Zamora Club de Fútbol, se mató en un accidente de tráfico. Tuvimos que dar esa noticia. Poco más, realmente no tengo. Pero si hay que darlas y hay que emitir esas noticias duras y malas, pues hay que estar a las duras y a las maduras. Yo soy siempre partidario de un poco de dar noticias alegres, ¿no? Ahora en esta etapa en Onda Cero y en la 8 Zamora, una de nuestras, apoyado lógicamente también por mis compañeros y por la directora de estos medios, pues una de las consignas de las que hablamos siempre es estar al día en cuanto a la información, sea benévola
o sea más negativa, pero siempre tratar de darle prioridad a las noticias alegres. Zamora necesita noticias alegres, Zamora necesita positivismo y nosotros desde Onda Cero y desde la 8 Zamora estamos intentando siempre priorizar las buenas noticias para que la gente pueda esbozar una sonrisa o incluso ayudarles a que su ánimo crezca de cara, bueno, pues a que tengan un poco más de viveza, ¿no? Y dinamismo a la hora de luchar entre todos porque en Zamora haya más noticias positivas, en este caso que negativas. ¿Cómo has podido ejercer tu trabajo durante el confinamiento? Bueno, pues ha sido divertido, ¿no? Dentro un poco de la situación, ¿no? Y el escenario negativo que hemos vivido, pues básicamente como periodista nos ha tocado seguir trabajando, hacer el programa, tanto el de Onda Cero diariamente como el de los lunes de la 8 Zamora de la jornada. Llegó un momento, es cierto, no te voy a negar que mentalmente pesaba el monotema, ¿no? Todos los días era lo mismo. Es cierto que al final sí que había mucha información y había muchos temas de los que hablar, ¿no? Pero cada día que pasaba era más difícil hacer programación y hacer tu trabajo, ¿no? Porque era tan monótono todo, no salías de la misma rueda, era como un hámster, ¿no? Que estaba rodando la ruedecita diariamente, ¿no? Eso en cuanto a la radio. Y luego en la tele, porque ahí tenemos que cambiar el chip rápidamente, ¿no? Pasar de lo que es Sí. variedades social, económico, un programa de cultura, un programa en general de variedades, a un programa especializado en la teledeportes. El deporte, pues, ¿qué te voy a decir? Durante un estado de alarma en el que no había absolutamente nada de deportes, pues no ha sido el lunes que no haya tenido, a lo mejor el día que menos timing hemos tenido han sido 45 minutos, una hora, ¿no? Hombre, pues se hace difícil porque no hay mucho que contar, pero bueno, al final lo que antes te comentaba, ¿no? Con ingenio, con trabajo y con la ayuda también de toda esa gente que ha estado en casa confinada, haciendo retos, haciendo deporte, entrevistas vía Skype. Hemos conocido, por cierto, ahora que aprovechamos lo del Skype, nos ha servido a los profesionales de la tele Sí. mucho porque no se usaba el Skype, ¿no? Se usaba muy Claro. poco. A partir de ahora va a ser una herramienta fundamental para todos aquellos contenidos o todas aquellas entrevistas que en mi caso particular yo quiera hacer con un entrenador de Burgos o de Murcia o de, o de Melilla, Sí. nos ha abierto la puerta un poco a que se puede hacer, ¿no? Y estamos viendo ahora mismo en tu entrevista la calidad de imagen y sonido que Sí. tenemos, ¿no? En definitiva, ha sido duro, en algunos momentos ha sido divertido, pero, pero no lo repetiría, de verdad, no lo repetiría. Sí. La siguiente pregunta que te voy a hacer, creo que me sé la respuesta, pero ¿radio o televisión? He descubierto otra vez, porque hubo una etapa muy pequeñita de menos de un año, de unos 9 meses en el 2010, recuerdo, en Televisión Zamora, la antigua Televisión Zamora, también de la mano de Eva Crespo, cuyos caminos se han cruzado hace escasamente 2 años. Estábamos caminados a cruzarnos algún día, ¿no? Y por fin nos cruzamos. La directora actual y de aquella televisión también. Bueno, radio, ¿no? Está claro. La radio es mi medio por excelencia, ¿no? Es donde más disfruto, ojo, cuidado, con matices, ¿no? Donde disfruto mucho, tiene esa amiga que a lo mejor otros medios no tienen, la inmediatez, es decir, cuando algo pasa y hay que contarlo, esa adrenalina, ¿no? Esa droga radiofónica que te entra en las venas cuando pasa algo y tienes la oportunidad de poder contarlo. Para la radio la aparición del teléfono móvil fue como encontrar agua en el desierto, ¿no? Es decir, con un teléfono Sí. móvil yo he sido capaz de hacer 4 horas seguidas de radio, con un teléfono móvil y con otro teléfono móvil que me dejaban por las baterías, ¿no? Es decir, con un teléfono móvil puedes hacer un programa de radio lo que quieras. Es decir, yo recuerdo aquella mítica, aquel fatídico, aquel anecdótico viaje del Zamora Club de Fútbol al Nou Camp, a Barcelona, donde estuvimos, nunca mejor dicho, confinados en el aeropuerto de Salamanca durante muchas horas. Acabamos llegando media hora antes del partido de Barcelona. Bueno, pues yo recuerdo que estuve durante todo el día con un teléfono móvil, hice programas nacionales, entré en todas las cadenas de radio de la COPE, de aquellas, en Barcelona, en Cataluña, en Madrid, en todos los boletines informativos. Hicimos un programa de hora y media con un teléfono móvil. Eso te lo da la radio. Ahora es cierto que la televisión, con estos avances, pues también te lo da, pero nunca llegará a ser como la radio, ¿no? Entonces, para mí me quedo con la radio. La tele, después de esa etapa que te decía de 9 meses, en el año 2010, ahora he vuelto a descubrir la tele. No me ha costado para nada adecuarme a ese medio, que es muy agradecido. Es decir, la radio tiene unas características y la tele tiene otras. La tele
por decirlo de una manera, la radio es un, un pequeño porche precioso, bonito, que lo ves y te enamoras, y la tele, podemos decir que es, no sé, un hammer, ¿no? Es decir, un tanque, es una auténtica pasada. Es decir, el volumen de agradecimiento que tiene la tele, del agradecimiento que te da la cámara, pues no tiene ni punto de comparación con la radio. No las quiero comparar porque cada uno es la suya. Sigo diciendo que me quedo con la radio, pero lo de la tele, yo en estos 2 años, la verdad, he comprobado que lo de la tele es una brutalidad. Tiene una fuerza en la imagen y la cámara bueno, que estoy muy, muy agradecido, ¿no? Y sobre todo a tanta gente que nos ve o que me ve. Y bueno, pues la verdad es que me he quedado absolutamente sorprendido de la gente que nos sigue, ¿no? Y que por la calle te lo dice. Mis preguntas ahora van a ir más centradas al deporte de Zamora, ¿vale? ¿Qué te parece el nivel de los clubes de Zamora en las diferentes disciplinas? El nivel, bueno, hombre, yo creo que en Zamora el nivel del deporte zamorano es alto, ¿no? Para ser una ciudad y una provincia, yo creo que casi me quedaría con la ciudad, porque el 90% del deporte, vamos a llamar un poco de élite, ¿no? O un poco que destaque, está en la capital, ¿no? Con todos los respetos al Atlético Benavente de Fútbol Sala Benavente, que está ahora en un momento dulce, ¿no? Yo creo que para la ciudad que somos, para la población que somos, cada día menos, para el tejido industrial, para el tejido económico que hay en esta ciudad y en esta provincia, el nivel deportivo de los últimos años, hablamos un poco de picos también, un pico más alto, un poquito más bajo, un poquito más alto, pero bueno, en lo que es la media, a mí me parece que es brutal. Es decir, tener hace unos años un equipo de fútbol sala en División de Honor o División de Plata, un Zamora en Segunda B jugando fases de ascenso a Segunda A, un equipo de baloncesto que va a cumplir, si no me equivoco, 10 años consecutivos en la élite de baloncesto femenino, un equipo de baloncesto masculino que siempre ha estado coqueteando pues, con categorías profesionales en la Liga de Plata, un balonmano en Asobal, un piragüismo que a pesar de que ya no es lo que era, ¿no? Sobre todo por la dispersión de los clubes y los egos de sus presidentes, sigue estando en boga el piragüismo, repito, no como antes, pero bueno, en definitiva, a mí me parece que es un nivelazo. ¿Cuál es el problema para mí? Que creo que Zamora y los propios dirigentes del deporte zamorano, creo que hemos tenido y tenemos caballos de pura raza, pero no tenemos jinetes. No hay jinetes. Los dirigentes del deporte zamorano, salvando algunas excepciones, ni están, creo, con todos los respetos. Yo les quiero mucho, hemos tenido unos momentos mejores, unos momentos peores, pero en este momento y hace algunos años creo que no están del todo preparados, sobre todo profesionalmente, ni ellos, ni los tendrán sus razones, que seguramente las tienen, ¿no? No están preparados profesionalmente, ni ellos, ni el entorno, ni la estructura de los clubes para mantener esas entidades en lo más alto, ¿no? Yo creo que ahí viene el problema, ahí viene un poco el problema. También es cierto, hay que decirlo, que el tejido industrial y empresarial de Zamora tampoco entiende, tampoco está preparado, ¿no? Para apostar económicamente en un proyecto deportivo, profesional 100%. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ni las empresas Sí. creen en eso, creen pero no creen realmente, pero también es cierto que muchas empresas dicen, es que estos dirigentes deportivos no veo a este club preparado, ¿no? para ser un club 100% profesional y por tanto mi inversión publicitaria me la tengo que pensar. Y al contrario, ¿no? Yo no sé si más o menos me vas entendiendo, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Creo que se necesita profesionalizar mucho más el deporte zamorano. Yo me he peleado con muchísimos dirigentes del deporte zamorano diciéndoles, hace muchos años yo recuerdo con José María Casas, que fue una época brillantísima del Zamora Club de Fútbol, con sus aciertos y con sus errores, ¿no? Fue una etapa brillantísima. Jugamos 5 fases de ascenso a Segunda A. Tuvimos un apoyo económico espectacular por parte del tejido empresarial. Es cierto que eran los momentos un poco álgidos de la economía española, ¿no? Luego llegó la crisis y llegó todo, se fue un poco todo al traste, ¿no? Pero yo siempre les decía, dentro de las posibilidades que hay que contratar profesionales, ya no directores de comunicación, yo también soy director de comunicación y bueno, hay que contratar personas, gerentes que profesionalicen los clubes, gerentes o los propios directivos que profesionalicen los clubes y que le den mucha más seriedad a los entornos de los clubes, a las estructuras, para que eso se transmita y sea el espejo hacia el exterior y digan,
este club es profesional, merece la pena invertir en este club, pero o bien por falta de tiempo, porque los clubes siguen estando, a pesar de haber estado en las alturas, siguen estando liderados quizás por gente que es amateur, por gente que no tiene tiempo, por gente que está jubilada. Entonces, eso tiene que cambiar de un lado y de otro. Las empresas tienen que valorar económicamente mucho más los proyectos y por parte de los dirigentes tienen también que dar un paso hacia adelante e invertir en profesionalidad y en estructura. Si no, yo creo que no vamos a tener nunca algo sólido arriba que se mantenga durante muchos años. Y encima no me invento nada, ya por terminar. Ahí tenemos los ejemplos. Balonmano Asobal duró un cuarto de hora en Liga Asobal la primera temporada y duró 14 minutos en la Liga Asobal en la siguiente temporada. El fútbol sala Zamora, ¿qué vamos a decir? Y el Zamora prácticamente más de lo mismo. El Zamarat ahí se están manteniendo, es deporte femenino, no es lógicamente por hacer ninguna comparación ni que sea retórico, pero se están manteniendo de una manera, vamos a decir, más o menos digna, ¿no? Ahora quieren profesionalizarlo un poco más. Pero ya digo, hay muchos ejemplos, el Villaralbo en su día, es decir, hemos tenido mucho arriba, pero se ha demostrado que esa falta de estructura, de profesionalidad de las estructuras y un poco de las plantas nobles de los clubes han hecho que no se mantengan y que al final acaben cayendo. Creo que ha sido un poco extenso, pero creo que me has entendido. Sí, te he entendido. ¿Qué te parece la planificación que están haciendo en el baloncesto el Virgen de la Concha, el Zamarat y el CB Zamora de cara a la próxima temporada? Bueno, van cada uno por un lado de momento. La Sí, vinculación de entre el Zamarat y el Virgen de la Concha creo que es un acierto. Tendría que haber llegado antes. Eh, lo ideal es que hubiera habido una fusión a tres partes, ¿no? Que hubiera sido un tripartito, por decirlo de alguna manera, haciendo el símil político. Pero son agua y aceite ahora mismo, ¿no? El Virgen de la Concha y el Club Baloncesto Zamora son agua y aceite. Me parece un acierto lo del Virgen de la Concha y del Zamarat. De momento hay una fusión o una absorción. Yo que prefiero llamarla una absorción del Zamarat al Virgen de la Concha, que no tiene por qué entenderse en sentido negativo. De momento van a ir juntos, pero un poco separados. Creo que está bien ir conociéndose, ¿no? Para después formular ya una entidad, un club más fuerte. Y con respecto al Club Baloncesto Zamora, por las noticias que tengo es que están esperando, ¿no? Están esperando a ver qué pasa con el mercado, a ver cómo se mueve. Y luego también hay una cosa muy importante, a ver qué ocurre con las competiciones, ¿no? Esta claro. semana que viene va a ser muy importante porque yo sigo siendo muy escéptico a la hora de pensar que las categorías menores, entre comillas, ahí debatiríamos si el balonmano Zamora en segunda división o el CB Zamora en Le Plata son profesionales o no, si jugarían o no jugarían, la tercera división de fútbol, la segunda, veremos a ver qué pasa. Soy escéptico y creo que el deporte, un altísimo porcentaje del deporte, de niños eso ya no hablo porque yo creo que va a ser muy complicado. Creo que hasta enero no va a haber deporte y eso va a conllevar muchas dificultades y muchos quebraderos de cabeza, sobre todo para muchos clubes Sí, que tienen ya planificada la temporada y ya incluso con jugadores entrenándose. sí. En el balonmano Zamora ha habido cambio de entrenador a Ricardo Margareto y ha habido muchas altas y bajas. ¿Qué te parece la elección de este entrenador y también la planificación que están llevando en el balonmano? Bien, dentro de acoplándome o respetando la filosofía que han ido un poco gestando, ¿no? Y la filosofía que han llevado siempre en el balonmano Zamora, pues me parece bien. No es un entrenador de la casa, un entrenador que no tiene experiencia en banquillos en división de plata, no llamémoslo así, ni en altas categorías, pero bueno, es una persona de la casa y ya digo, esa filosofía que lleva durante muchos años el balonmano Zamora, que para mí en algunas partes nunca he estado de acuerdo y así se lo he hecho saber a su presidente, me parece bien ese equipo doméstico, ese equipo familiar, donde el bloque siempre se conocen, donde son jugadores, vamos a decir, muy de la casa, aderezados con 3 o 4 fichajes, pues dentro de esa política me parece bien. ¿Cuál es la segunda parte para mí de todo esto? Si eso les llega, ¿no? Para soñar con un proyecto de altura. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Sí, Barcelona Zamora tiene que estar en un segundo plano. Sus expectativas de futuro tienen que ser muy normales porque no veo, vuelvo a decirlo con todos los respetos, no veo estructura profesional adecuada. Hay una estructura muy, muy importante, creo, vamos a decir importante, pero no veo una estructura profesional de futuro para poder volver a la Liga Sobal
y mantenerse unos años. Alguien dirá, claro, es que no tenemos el dinero. Yo creo que hay que empezar la casa, no se puede empezar la casa por el tejado. Creo que hay que empezar por los cimientos y cuando tú lo hagas bien poniendo los cimientos, seguramente te van a venir a poner el mejor tejado. En el fútbol, por ejemplo, se ha conseguido el ascenso a Segunda B por parte del Zamora. ¿Tú crees que se hubiera resentido el proyecto si no se hubiera conseguido el ascenso esta temporada? Yo creo que no. Yo lo dije, ¿no? Es cierto que ha habido muchas voces, yo creo que exentas de paciencia, ¿no? En la ciudad sobre la continuidad o no del proyecto, ¿no? Es cierto que todos los proyectos deportivos siempre tienen altibajos y no conozco ningún club que no tarde 2 meses en pagar a uno, en pagar a otro, en que haya simplemente por el día a día, ¿no? De los clubes. Yo nunca tuve dudas, ¿no? De que el proyecto de Zamora siguiera adelante, tanto en segunda B como en tercera división. Hombre, está claro que no es lo mismo sobre todo en esta temporada, estar en segunda B que en tercera, ¿no? Por lo que va a significar la próxima temporada, se juegue o no, ya veremos. Por lo que va a significar estar el año que viene en segunda B, de cara a poder optar a 2 categorías superiores, mantenerte en la que estás, o bien, si van mal las cosas, volver a tercera, ¿no? Rotundamente estoy convencido de que si el Zamora no hubiera ascendido, estos inversores hubieran seguido y hubieran mantenido la estructura, porque además tengo noticias de que antes incluso de jugar el playoff, ellos ya habían, bueno, incluso preguntado bueno, analizado, ¿no? A los principales colaboradores del club y patrocinadores para decirles que aquí seguían, bien en segunda B o en tercera, que si el apoyo, que cuál iba a ser el apoyo, ¿no? Tanto en segunda B como en tercera, ¿no? Y eso yo nunca tuve dudas, y independientemente de que puedan las personas ser mejor, peor, con errores, con aciertos, yo nunca tuve dudas de que el proyecto económico de este nuevo Zamora iba a seguir hacia adelante. Buen entrenador, buena plantilla, se puede conseguir el objetivo de la salvación, vamos, de la permanencia, perdón. Para mí hay una cosa muy importante, ¿no? Que es el bloque, ¿no? El bloque, es cierto que a lo mejor algunos, bueno, pues quizás a lo mejor algún otro jugador o 2 o 3 jugadores que se han renovado, pues posiblemente a lo mejor no tengan menos sitio, ¿no? Ya lo iremos viendo según vaya avanzando la temporada. Pero a mí hay una cosa que siempre mantuve y siempre le achaqué en las épocas doradas a la directiva de José María Casas, que es mantener el bloque, ¿no? Es decir, la experiencia que nos han dado muchos equipos que han ascendido después de unos años en segunda B jugando fases de ascenso, lo han hecho gracias al bloque, ¿no? Y es que además puedes poner cualquier ejemplo, tú en tu trabajo, tú con una pandilla de amigos, tú te sientes cómodo con la gente que tú conoces, con la que conectas. Entonces, este grupo de jugadores, David Movilla ha conseguido hacer una familia. Y eso a veces es mucho más importante que tener más o menos técnica, ¿no? Que te conozcas, que haya empatía, ¿no? Entonces, esos bloques que en su día, cuando creo que el Zamora debió mantener aquellos bloques para, mismamente poniendo el ejemplo de Castellón, ¿no? Aquel equipo al que seguramente con 4 o 5 retoques se podría haber conseguido quizás a mayores algo más. No sé si al siguiente o al siguiente año, ¿no? Pero todavía les quedaban años de fútbol para haber podido hacer algo importante, ¿no? Se fichaban 14, 15 jugadores por temporada y yo creo que ese era un error. Este año no, este año se ha mantenido el bloque y los jugadores que están viniendo pues son como los melones, ¿no? Simplemente tenemos una carta de presentación, unos han jugado más, otros han jugado menos, nunca se sabe, ¿no? La gente en Zamora creo que debemos ser un poco más pacientes, ¿no? Y un poco más Sí. Y tener un poco más de cabeza fría, ¿no? Es decir, viene un jugador de tercera división de Mallorca o Burgos o de tal, y bueno, porque venga de una tercera división no tiene por qué ser un mal jugador. Puede que venga mañana un jugadorazo de segunda A y estrellarse en Zamora porque no se acopla, porque no se lleva con el entrenador o porque tenga mala suerte o porque se lesione. Entonces, creo que hay que tener paciencia y creo que, bueno, pues con un par de fichajes un poco decentes, yo creo que, sobre todo basándonos en el bloque, el Zamora tiene mucho que ganar y poco que perder. Sí pondría el objetivo en la permanencia, sin renunciar a nada, pero creo que con este bloque y con este grupo de jugadores y con un pequeño retoque, yo creo que se puede conseguir. Sí, esta temporada pasada se han conseguido muchos ascensos, como el Amigos del Duero, el ¿Eh? Atlético Benavente a Segunda División y muchos más equipos que han ascendido a regional. ¿Qué te parece? ¿No? Es una buena señal. Hombre, se han producido ascensos también, Alberto, un Ya. poco provocados por esta situación del Sí, COVID. bueno, La sí. federación va a tener que resolver y encima son unos ascensos que volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos a ver si finalmente se puede jugar. Yo veo complicado que desde la segunda B hacia abajo en fútbol se pueda jugar. A ver qué pasa con la segunda B, si finalmente la consideran profesional o no profesional.
y ojalá que se pueda jugar, ¿no? El gasto va a ser muy importante si obligan a hacer test a todos los equipos. La Federación de Fútbol creo que debe mojarse. Además, yo creo que este nuevo presidente, esta nueva directiva, creo que ha demostrado que está con el fútbol modesto. Y bueno, por ejemplo, las chicas del fútbol femenino, pues son un ejemplo, la verdad. ¿Y por qué son un ejemplo? Porque trabajan con la cantera muy bien, con las niñas, son una familia, hay un grupo de directivos importante, no son un club profesional, pero tampoco piden, tampoco, para que la gente me entienda, tampoco arman ruido, ¿no? Para decir, dame, dame, dame. No, es un club que es agradecido con lo que le des, bien sea en lo económico, bien sea en la atención mediática, y ahí Ito Mezquita creo que tiene mucha culpa, y todos sus directivos han conseguido ascender a la tercera categoría del fútbol femenino español, que está muy bien, ¿no? Para Zamora, y para mí son un ejemplo, ¿no? Ya digo, de trabajo callado, de si me das 4 en vez de 5, soy agradecido, y creo que están haciendo una gran labor. Y el resto de ascensos, el del fútbol sala Benavente, Atlético Benavente, mejor dicho, pues creo que ya tocaba. Yo tuve la oportunidad de ver el primer partido ante el de Pontevedra, me pareció un auténtico equipazo, un bloque con jugadores tipo Charlie, que bueno, aunque físicamente no son los de hace algunos años, creo que para esa categoría de segunda B están de vuelta. En plata es posible que tenga su hueco y también, aunque ya la exigencia es mayor, yo creo que puede hacer cosas importantes. Y ahora lo que debe hacer Benavente, lo que debe hacer las instituciones y las empresas de Benavente es valorar el proyecto, ¿no? Que de eso hablábamos el otro día, de que el salto de categoría del fútbol sala Benavente de segunda B a división de plata, ahora segunda división, es como si comparas si mañana el Zamora sube de segunda B a segunda A. Es decir, no es lo mismo. Es decir, no, si tú le das 4, en segunda A no le puedes dar 8. No es lo mismo. La repercusión es totalmente. Entonces, también volvemos otra vez a lo mismo. La cultura que hay empresarial y social del mundo del deporte es muy escasa, ¿no? Tú, no sé si me entiendes, Alberto. Es Sí, te decir, entiendo, sí te he es entendido. muy escasa. Entonces, el empresario de turno no tiene absolutamente ni idea. Y muchas veces los clubes son culpables de recoger propinas y recoger migajas. Si tú tienes un club en Liga Sobal, si tú tienes un club en División de Honor, si tú tienes un club en la segunda división que has ascendido, y ponerte aquí en el pecho o en el hombro, la empresa X vale 7.000 euros, vale 7.000. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que te van a decir que te van a dar 2.000 y como no tienes nada lo vas a coger y lo que estás haciendo es minusvalorar tu proyecto. Entonces, al final, eso pasa con muchos clubes. Al final recogen propinas. No, tú has ascendido, tú has hecho un esfuerzo, tú vas a tener una repercusión mediática multiplicada por 10. No, pues lo que ponga aquí vale un dinero. Y lo que no puedes hacer es recoger propinas y migajas. Y eso lo hacen muchos clubes con tal de tener algo. Luego, todo ello, ¿qué es lo que pasa? Que al final los presupuestos son más bajos, no puedes fichar y tienen que ir siempre a pedirle y a rogarle que ese dinero que falta de las empresas privadas, que ojo, también se aprovechan mucho de la falta de profesionalidad y la candidez de los dirigentes deportivos de Zamora, tiene esa falta, ese hueco económico que han dejado las empresas, que repito, se aprovechan muchas veces también de, a estos en vez de 5, dales 2, que salen súper contentos, ¿no? Van a la Caja Rural de Zamora, van al Ayuntamiento de Zamora o van a la Diputación de Zamora a rogarles que por favor les pongan ese dinero que les falta, ¿no? Las instituciones, bueno, vamos a decir que en la mayoría de los casos han respondido, pero eso no puede ser. Hay muchas empresas en Zamora, no hay muchas, es cierto, pero las que hay un puñado importante, pueden apostar un poco más por el deporte zamorano económicamente. Lo pueden hacer, pero también es cierto que los dirigentes deportivos, vuelvo a decir lo mismo, tienen mucha culpa de que no lo hagan. Y por último te quería preguntar por el piragüismo, que ha dado grandes profesionales en Zamora. ¿Qué te parece el nivel actual? Bueno, pues el nivel actual, vamos a decir que está, si estuvimos en su día sin llegar a la matrícula de honor, que sería un 10, hemos estado en el 8 y en el 9 durante muchos años, ¿no? De aquel Amigos del Duero, de aquella Iberdrola de Z, de aquel Piragüismo Zamora, de aquellas grandes épocas, ¿no? De olímpicos y de que éramos campeones de España un día sí y otro también. Siguen saliendo chavales. Bueno, pues hemos pasado una época, a mí me parece, yo diría que absolutamente vergonzosa para el deporte zamorano, ¿no?
Vergonzosa, ¿por qué? Porque, claro, cuando tú estás en la cúspide, cuando éramos los mejores de España, salíamos fuera de Zamora y fuera de España a competir y destacábamos, y la ADZ y Zamora se veía en todos los periódicos como el mejor equipo de los 2 o 3 mejores equipos de España. Ganábamos en los descensos del Sella, ganábamos en Trasona, ganábamos en todos los sitios, ¿no? En Sevilla. ¿Qué es lo que pasa? Que aparecen los egos, ¿no? Aparece un poco la cultura de aquí el piragüismo en Zamora, gracias a mí, no, no, gracias a mí, no, tú no, yo. Ha crecido gracias a mí. ¿Qué es lo que pasó? Pues ahora mismo, en el día de hoy, no sé cuántos clubes hay, pero sí hay, me parece que son 5 o 6 clubes en la Zamora capital, otro en Villaralbo, otro en Fresno, otro en Toro. Es decir, el piragüismo de Zamora está absolutamente dividido, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El propio delegado provincial de piragüismo, Rubén García Pedruelo, ahora está intentando volver a unificar el piragüismo zamorano, ¿no? De momento, poniendo el germen en la base, en los chavales, con esa escuela en la que se han juntado los 6 clubes, que me parece un gran acierto, y lo que quieren en un futuro, que todas esas nuevas generaciones vayan poco a poco incorporándose a ese nuevo club unificado que se quiere hacer en Zamora. Claro, alguien dirá, pero ¿y por qué no unifican ya el piragüismo zamorano con lo que hay? Pues porque las vacas sagradas que todavía siguen activas son absolutamente irreconciliables. Entonces, la idea que tiene la Delegación de Piragüismo en Zamora es que ese nuevo club de piragüismo unificado sea ya con nuevos valores, ¿no? Y a lo que voy, realmente conseguir un club. La anécdota, Campeonato de España en Sevilla, todos los clubes de Zamora por separado. Si juntáramos todos los puntos, si juntamos, que lo hicimos, juntamos todos los puntos que consiguieron los equipos de Zamora en Sevilla, hubiéramos sido subcampeones de España. Pero claro, uno quedó el 27, otro quedó el 33, otro quedó el 49, porque van por separado. Juntos, esos 6 clubes, subcampeones de España. Con eso se resume todo. Sí. Pues muchas gracias por tu colaboración. Te Gracias. deseo, te deseo que sigas teniendo éxito tanto en la radio como en la televisión. Y espero que por lo menos las competiciones, aunque se vea negro, pero que por lo menos podamos, que se pueda jugar y que pase todo esto y por lo menos en público en un tiempo. Depende de nosotros, depende de que seamos responsables, de que en este tiempo, en este verano y en estos meses que nos quedan, que seamos muy responsables todo el mundo, porque es que al final nos vamos a tirar de los pelos de por qué no hay deporte o por qué no hay teatro o por qué no hay lo otro o lo demás allá, y es que la culpa es nuestra, ¿no? Entonces tenemos que ser muy responsables desde los más pequeños a los más mayores. Es cierto que la gente que más joven tiene que darse cuenta de que tiene padres, de que tiene abuelos y de que se puede paralizar otra vez el país por esto. Entonces, mucha responsabilidad porque un nuevo confinamiento para la economía sería, ya no para el deporte, que al final podemos decir, también hay familias, ¿no?, que viven del deporte, pero podemos decir que es algo secundario, ¿no? Es decir, primero la salud y luego la economía. Puede ser el hundimiento total del país si esto sigue así. Así que mucha responsabilidad a la gente y muchísimas gracias por darme la oportunidad de que me entrevistes, compararme o ponerme a la altura de grandísimos personajes que tienes en tu canal o en tu blog, como Vicente del Bosque, como Pepe Domingo Castaño, bueno, y muchísimos más, ¿no? No, Así que bueno, muchas gracias a ti, hombre. Muchas gracias a ti y desearte, como te he dicho antes, que todos los éxitos del mundo. gracias, Alberto. Nos vemos. Nos vemos.